Otro tanto, a modo de ejemplo, es la situación en Nules, muy rápidos para ocupar con K el dominio marítimo terrestre, en desposeer a los propietarios de viviendas históricas, a tirar a la gente de sus casas, pero nada a invertir. Las playas de Nules están también fatal por la transformación norte en el puerto de Burriana y no hacen nada. Y cuando lo hace el ayuntamiento, para salvar las viviendas les amenazan y prefieren que el mar se trague las viviendas que son patrimonio cultural también vinculado a la memoria democrática. Si el poblado del mar de Nules desaparece es por permitir otras actuaciones. Seguramente contestarán que han pedido la redacción de un proyecto y que se ha iniciado la evaluación ambiental del drenaje de arena del fondo del mar. ¿Cuánto tiempo tardarán en ejecutar estos proyectos? Las playas de Tabernes o las de Nules no pueden esperar 5 o 6 años, tal y como funcionan los trámites. Tienen sobre la mesa propuestas hechas por catedráticos de costas y de puertos de la Universidad Politécnica de Valencia de soluciones sumergidas, pero ya sabemos que el caso que hacen es siempre nulo. Y en el caso del tramo del término municipal de Nules, se licitó, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de agosto de 2022, el presupuesto de licitación de 4.876.902,87 euros, con un plazo de ejecución de obras de 12 meses. Se adjudicó por un presupuesto de 3.365.904,99 euros. Se están en este momento realizando los trámites para la formalización del contrato y la obra será financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.